Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de AELEC, en este caso el segundo del año. Hoy no estamos rodeados de nieve aquí en Madrid, sino que estamos con buena temperatura. Y vamos a dedicarnos, muchas gracias por conectaros, vamos a dedicarnos a hablar, como otras ocasiones, de temas que están relacionados con el nuevo modelo del sistema eléctrico al que vamos, con ese modelo que está unido a esos objetivos de descarbonización y también al papel que pueden cumplir las nuevas herramientas y las empresas en el plan de reactivación económica para salir de la crisis económica, crisis sanitaria y crisis económica que nos rodea. El tema de hoy se centra en uno de los objetivos de la normativa europea, que es el ponderamiento del consumidor, el papel que tiene. El tema que vamos a hablar hoy es una de las herramientas para conseguir que la ciudadanía se convierta en el centro, como decía la estrategia de descarbonización para 2050, en el centro de la transición. Son las comunidades energéticas locales. El Gobierno ya lanzó este debate en el noviembre pasado de las comunidades energéticas locales, abriendo un proceso de consulta pública para recabar las opiniones de todos los agentes interesados acerca de qué papel, cómo veían esta figura, qué retos, qué barreras, qué medidas debían adoptarse para impulsar su desarrollo. Cuando hablamos de comunidades energéticas locales, se comprenden dos figuras jurídicas. Una es las comunidades ciudadanas de energía, que regula la Directiva de Mercado Interior, y otra las comunidades de energías renovables, que regula la Directiva de Fomento de las Renovables. Estas últimas, aparte, han sido traspuestas por el Real Decreto Ley 2320 y, por tanto, forman parte ya con una redacción muy somera de nuestro ordenamiento jurídico. Además, quiero dejar de señalarlo, el PNIE, que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, propone instrumentos y medidas para facilitar y reforzar el papel de estas comunidades energéticas locales, como un elemento dinamizador de la participación ciudadana en el sector energético. Esa participación, esa gestión de la demanda que tiene que cumplir un papel en ese nuevo modelo al que vamos. Y en concreto la medida 1.3 del PNIEC, dirigida al desarrollo del autoconsumo con renovables y a la generación distribuida, destaca el papel de las comunidades energéticas locales para el desarrollo, dice, del autoconsumo compartido, insistiendo en la necesaria formación y capacitación que les permita tramitar, ejecutar y gestionar los proyectos. Por lo tanto, está en la transposición de las directivas, está en el marco, en ese futuro, en esas señales que da el PNIEC, y está también íntimamente relacionado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha aprobado el Gobierno. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de lanzar, al amparo de este marco de actuaciones para la reactivación económica, una convocatoria de expresiones de interés para recabar ya propuestas que faciliten la concreción de las líneas de actuación para reactivar la economía y que sea una palanca, que sea un elemento las comunidades energéticas. En concreto, se refiere a estas iniciativas y se piden proyectos concretos, que es un reto para las administraciones públicas, para el regulador, para también los gestores de infraestructuras, para las propias empresas energéticas, y establecer también las relaciones que deben entre unos y otros al amparo de esta figura de las comunidades locales. Queremos verlo en este webinar, como hacemos en otras ocasiones, desde distintas perspectivas, desde distintos aspectos, desde diferentes agentes implicados, pero que son necesarios y que van a contribuir a algo que, más que una figura, un nombre que parecía que estaban en la directiva, se tiene que implementar, se tiene que enraizar ya en nuestro sistema eléctrico. Para ello contamos en primer lugar, como en otras ocasiones, con Miguel Rodrigo. Muchas gracias, Miguel, jefe de Departamento del Marco Regulatorio y Estrategia Corporativa del IDAE. El IDAE tiene un papel impulsor y un papel destacado en el impulso de las comunidades energéticas, aportando además formación necesaria en los inicios de su desarrollo. Ha publicado también, como un documento de trabajo, la Guía para el Desarrollo de Instrumentos de Fomento de las Comunidades Energéticas Locales. Miguel nos va a contar cómo está trabajando el IDAE en esta materia. Y también ha intervenido de forma dinamizadora en el debate que surgió de la consulta pública de noviembre. Y luego en la mesa tenemos a Joan Herrera, hasta hace no mucho director del IDAE, pionero en hablar de las comunidades energéticas locales, pionero en la forma del nuevo sistema, de este nuevo modelo energético, y ahora director de Acción Ambiental y Energía en el Ayuntamiento del Prat de Llobregat. Nos va a ofrecer también la visión del municipio, que por su cercanía a los ciudadanos y a las entidades ciudadanas puede jugar un papel importante en esta materia. Contamos también desde la perspectiva tecnológica con Alexandre Díez Bauman, director general de Ampere Energy. La colaboración público-privada, el papel de los tecnólogos esencial para el desarrollo de estas comunidades. Cómo se puede abordar desde el punto de vista tecnológico, cómo el socio tecnológico puede colaborar en este impulso, cómo lo ve el socio tecnológico. Tenemos también, y es importante, hace falta un marco jurídico. Hay que transponer las directivas, hay que entrar en el detalle de la regulación, en los derechos y en las obligaciones
y de una forma que permita que se desarrollen las comunidades, que tengan la flexibilidad suficiente para que jueguen ese papel. Para ello tenemos con un experto máximo en esta materia, como es Íñigo del Guayo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, vicepresidente de AIDEN, un experto en el sector energético y que ha trabajado específicamente, además, sobre este tema de las comunidades energéticas. Y por último, a Pedro González, director de regulación de AELEC, al que conocéis y que ha participado en anteriores webinars, que nos trasladará cuál es la visión de las empresas en esta materia, qué hace falta para facilitar transferencia de electricidad entre las comunidades, cómo debería ser ese desarrollo normativo y cómo deberían delimitarse las responsabilidades, las competencias, las relaciones entre los diversos operadores. Os doy, por tanto, la bienvenida, doy las gracias también y tenemos como moderador hoy a Luis Merino, periodista que edita y dirige la revista Energías Renovables y a quien tengo que agradecerle también que actúe de moderador. Cuando quieras, Luis, tienes la palabra. Muchísimas gracias a todos. Luis, perdona, el micrófono lo tienes apagado. Ahora me oís, ¿no? Bueno, pues perdonad, como os decía, muy buenas tardes a todos y gracias, Marina, a todo el equipo de AELEC por contar con la colaboración también de Energías Renovables. Como os decía, lo primero de todo, espero que estéis bien en estos tiempos raros que nos está tocando vivir, porque no solo hablo ya de la pandemia del COVID, también de Filomena. Lo comentaba antes, yo os hablo desde San Sebastián de los Reyes, en Madrid, y cualquiera que se diera ahora mismo una vuelta por el parque que tenemos aquí al lado pensaría que acaba de pasar un huracán, ¿no? Y comentaba antes también que la nieve aquí en el patio de casa se ha ido hace apenas 2 días y, bueno, pues que son, como digo, tiempos raros y espero que todos los que nos estéis viendo estéis bien. Sin duda, el webinar sobre las comunidades energéticas locales ha despertado un interés inusitado, por lo que comentabais antes también. Somos más de 600 inscritos, así que espero que sea del máximo interés para todos vosotros. Y sin más, damos la palabra ya a Miguel Rodríguez, que, como decía Marina, es jefe del Departamento del Marco Regulatorio y Estrategia Corporativa del IDAE. Miguel, cuando quieras. Muchas gracias, Luis. Gracias también a Paloma, a Marina, a Pedro, a Idoia por la invitación a IDAE a participar en este webinar. Felicitaros por la alta inscripción que acaba de comentar Luis, que creo que es una prueba del interés que hay por este tipo de comunidades, por este tipo de iniciativas, ¿no? Por las comunidades energéticas locales. Es para mí un verdadero honor estar en un webinar como el de hoy, en el que luego va a haber expertos como Joan Herrera, que también conocen este tema, y os pido de antemano disculpas porque no me puedo quedar hasta el final, porque, como probablemente muchos de vosotros sufrís, últimamente el ritmo en el sector energético es brutal y hay algunas urgencias que hay que atender. En cualquier caso, otra de las cosas que hace muy bien AELEC es grabar los webinars y ponerlos a disposición después a través de la web. Yo así vi el del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, así que acabaré de ver lo que no pueda asistir hoy a través de la web de AELEC. Antes de entrar en la materia con las comunidades energéticas locales, yo quería hablar un poco del contexto general, del contexto regulatorio general, ¿no? En materia energética. Sabéis que a nosotros nos condiciona mucho, para bien y para mal, la normativa europea. Y la normativa europea, desde el año 97, desde el Libro Blanco, venía haciendo hincapié en la reducción de emisiones, en la reducción de la dependencia energética exterior, en el promover la competitividad de las empresas europeas, ¿no? Y yo creo que muchos de estos objetivos poco a poco se van consiguiendo, pero no ha sido hasta el paquete de energía limpia, que se acabó aprobando en 2018, que la Comisión Europea ha introducido un elemento nuevo, que es el de situar a la ciudadanía en el centro de la transición energética.
estamos en un contexto en el cual hablamos no ya de objetivos parciales de renovables y de eficiencia energética, sino que hablamos de descarbonizar nuestras economías hacia 2050, ¿no? Entonces, yo creo que la Unión Europea y la Comisión han sido conscientes de que esto es imposible de lograr sin una participación mucho más activa de los ciudadanos, no ya solo como consumidores, sino también como productores, por ejemplo, o como todo un abanico de nuevas actividades que abren las directivas europeas, ¿no? Esta necesidad se une al hecho de que hay una crisis climática, de que los costes de las tecnologías de producción renovable han bajado muchísimo, sobre todo eólica y fotovoltaica, como pudimos ver en la subasta que se celebró ayer bajo el nuevo marco. Y otro elemento muy importante también es de la digitalización, ¿no? Somos capaces de hacer ahora cosas que hace unos años eran impensables, ¿no? Y en ese sentido el despliegue de contadores inteligentes que se ha hecho y iniciativas como la del EC de facilitar el acceso a los datos a los ciudadanos a través de Datadis, pues son iniciativas dignas de aplaudir, porque al final no dejan de suponer pasos adelante para empoderar a los ciudadanos. Otro elemento muy importante también que habilitará la digitalización y que tiene que ver con los ciudadanos son los agregadores y la gestión de la demanda, ¿no? Creemos que hay un potencial enorme para en un sistema energético que ya no mire solo a la generación, sino que mire a la demanda también para el desarrollo de nuevas figuras como los agregadores, incluidos los agregadores independientes que define la Directiva de Mercado Interior y que ya están recogidos en la legislación española, en la Ley del Sector Eléctrico, a través del Real Decreto Ley 23/2020. Bueno, una introducción un poco larga. Si podemos pasar a la diapositiva siguiente, por favor. Yo os quería comentar el marco europeo sobre comunidades energéticas. Aquí, fenómeno. Distingue dos figuras. A veces la Unión Europea nos pone las cosas fáciles, otras no tanto, y en este caso yo creo que nos lo ha puesto un pelín difícil, porque si se hubiera definido una única figura, pues los Estados miembros lo tendríamos más fácil. Pero el caso es que se ha definido una figura en el marco de la Directiva de Mercado Interior, que es la Comunidad Ciudadana de Energía, y una figura en el marco de la Directiva de Renovables, que es la Comunidad de Energías Renovables. Cada una con sus características, veremos ahora que comparten muchas, pero no son exactamente iguales. Al final se trata de crear un marco jurídico favorable, facilitador para fomentar el desarrollo de este tipo de comunidades que en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en otros documentos que estamos preparando denominamos de forma agregada como comunidades energéticas locales. Establecer unos derechos básicos para su participación en los mercados organizados de manera no discriminatoria, porque este es otro elemento claro de la Directiva de Mercado Interior. Igual que con los recursos energéticos busca que todos ellos, incluido gestión de demanda, puedan participar en todos los mercados existentes, pues la Directiva también busca que estos actores nuevos, particulares, puedan participar en los mercados también teniendo en cuenta sus particularidades y de una forma no discriminatoria, ¿no? La Directiva de Renovables también recoge elementos para favorecer su participación en subastas y en esto hay precedentes en otros Estados miembros como en Dinamarca o en Alemania, ¿no? Y que haya unos procedimientos y tasas equitativos, proporcionales y transparentes. Al final se trata de eliminar barreras y de hecho la Directiva de Renovables nos mandata a los Estados miembros a identificar barreras con aras a posteriormente eliminarlas en la legislación que se desarrolle. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en esta diapositiva tratamos de resumir un poco las principales similitudes y diferencias entre comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía. Hay una muy básica. La comunidad de energías renovables se centra únicamente en fuentes de energía renovables y le da igual que sean eléctricas o térmicas. En eso no hace distinción. Pero la comunidad ciudadana de energía en lo que se centra es en la electricidad. Ahí el elemento clave es que tiene que haber un componente eléctrico y no entra tanto en el origen de esa fuente energética. En cuanto al tipo de actores, de alguna forma ambas promueven que los actores sean ciudadanos, autoridades locales o pymes, ¿no? En el caso de la comunidad de energías renovables es muy clara en ese sentido, dice que tienen que ser esos los actores. En el caso de la comunidad ciudadana de energía, el abanico de actores es más amplio, puede ser cualquier tipo de actor, pero sí se dice que el control efectivo tiene que estar
en manos de personas físicas, autoridades locales o pequeñas empresas, de forma que se salvaguarda el espíritu de que debe ser una iniciativa eminentemente pensada en este tipo de agentes, ¿no? Como os decía antes, en cuanto al vector energético y las fuentes de energía renovables, hay una diferencia muy clara entre una figura y otra y eso sería lo más relevante. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Si vamos al grado de detalle de las directivas, pues nos dicen también que hay que definir, que hay que mantener los derechos y obligaciones como clientes domésticos o activos o como consumidores finales, independientemente de que se esté en una comunidad o no. También añade responsabilidades a otros agentes del sector, porque en el sector eléctrico, cada vez que entra un nuevo agente, casi tan importante como regular sus derechos y obligaciones es regular sus relaciones con el resto de agentes ya existentes en el sector, ¿no? Y en este caso, en el caso de los gestores de las redes de distribución, indica que deben cooperar para facilitar las transferencias de electricidad dentro de estas comunidades. Y lo que os comentaba antes del acceso a los mercados, lo cual es muy importante. Y también habilita a las comunidades a convertirse en sujetos de liquidación responsables del balance o en delegar su responsabilidad. Todo eso son mandatos, digamos, o cuestiones que deben transponer los Estados miembros, y hay otras cuestiones adicionales que depende de la decisión de cada Estado miembro, como el hecho de que las comunidades posean, establezcan, adquieran o arrienden redes de distribución. Eso la directiva lo establece como una potestad que será decisión del Estado miembro si se incorpora a la legislación nacional o no. Este es el marco europeo. ¿Qué estamos haciendo a nivel nacional? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, pues como muy bien indicaba Marina antes, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima incluye ya muchas medidas encaminadas a hacer un guiño a las comunidades energéticas. Hay una específica, que es la medida 1.13 de comunidades energéticas locales, que establece que debe desarrollarse el marco normativo correspondiente, realizar pruebas, proyectos piloto y es el marco, digamos, general de promoción dentro del PNIEC. Pero dado el carácter transversal de estas comunidades, otras muchas medidas que recoge el PNIEC, como la de autoconsumo, como la de la gestión de la demanda, agregación y flexibilidad, como la promoción del papel proactivo, tienen incidencia también en el futuro desarrollo de las comunidades energéticas. En la estrategia de descarbonización a largo plazo también se recoge la figura y, como os decía antes, yo creo que la mejor muestra del interés que hay a nivel de Secretaría de Estado de Energía de promoción de este tipo de figuras es que se aprovechó un Real Decreto Ley de junio del año pasado para definir determinadas figuras como el titular de la instalación de almacenamiento, el agregador independiente o la comunidad de energías renovables. Otras iniciativas, como os decía antes, que favorecerán el desarrollo de las comunidades, la Estrategia Nacional de Autoconsumo, que está en preparación, la consulta pública previa que se hizo para el desarrollo de las comunidades energéticas locales, que un grupo de trabajo de IDAE liderado por Sara de la Serna del Departamento de Integración de Energías Renovables en Red está digiriendo ahora mismo toda esa información para poder extraer conclusiones. Aprovecho para comentaros que Sara lidera un grupo de trabajo dentro de IDAE y al final de la presentación, que entiendo que tendréis disponible, aparece tanto mi email como el suyo por si queréis consultarnos cualquier cosa o hacernos llegar información. Es muy importante también, vamos a hablar a continuación de dos temas, la consulta pública previa que se hizo y del plan de recuperación también, porque creo que otra muestra clara de la importancia que le damos a este tema es que se menciona expresamente en el plan de recuperación y que el viernes pasado lanzamos una call de expresiones de interés para identificar mecanismos para el impulso de las comunidades energéticas locales. En cuanto a la consulta pública previa que hicimos en noviembre, si podemos pasar, por favor, a la siguiente. Bueno, y al final lo que queríamos era recabar información del sector porque estamos aprendiendo. Es muy importante que entendamos que no estamos en la situación de países, como decía antes, Dinamarca o Alemania, o incluso de Grecia o regiones como Flandes, que ya han legislado, incluso antes de que se
aprobar la directiva de renovables de una forma clara las comunidades energéticas renovables y ya las estaban promoviendo, ¿no? Nosotros estamos en fase de aprender de las mejores prácticas en otros Estados miembros y en este sentido el grupo de trabajo que os comentaba pues ha hecho un benchmark de estas iniciativas existentes en otros países y por eso la consulta pública previa y la call que lanzamos el viernes nos resultarán muy útil para los siguientes pasos. Dentro de esta consulta lo que hicimos, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Había un marco de preguntas generales donde preguntaban, por ejemplo, sobre medidas concretas para el despliegue de las comunidades, aspectos jurídicos, muy importante, la figura legal que pueden tener este tipo de comunidades puede ser determinante para que de facto se puedan desarrollar o no, así como sus derechos y obligaciones. Había preguntas específicas relacionadas con redes de calor y frío porque, como os he dicho antes, las comunidades de energías renovables no tienen que ver solo con autoconsumo. Yo entiendo que es una asociación muy clara porque los costes de la tecnología fotovoltaica han bajado mucho porque esperamos que haya una gran penetración de energía fotovoltaica en tejados. Pero no podemos olvidar que gran parte del consumo energético de los hogares también es térmico, ¿no? y que tenemos mucho recorrido también en temas como redes de calor, ¿no? También preguntábamos por barreras porque, como os decía, es algo a lo que tendremos que responder nosotros a la Comisión Europea también y tratábamos de poner en valor también los beneficios adicionales no solo energéticos que tienen este tipo de comunidades, que buscan beneficios también sociales, ambientales y económicos, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, por no excederme mucho más, quería terminar hablando del plan de recuperación que presentó el presidente del Gobierno el pasado 7 de octubre, ¿no? Es un plan que, si habéis tenido ocasión de consultar, se divide en 10 políticas palanca, que a su vez tienen 30 componentes, y hay menciones expresas a las comunidades energéticas. El aspecto climático y energético y social del plan es muy importante. En el nuevo reglamento borrador de reglamento aún que circuló el Consejo en diciembre, se refuerza el aspecto social del fondo y se consolida que al menos el 37% de las inversiones que incluya el fondo deben ir encaminadas a reducir el cambio climático. Como comprenderéis, con ese peso tan importante, las actuaciones en eficiencia energética y renovables van a ser muy relevantes y el componente, la política palanca 3 de transición energética justa e inclusiva, en la que la Secretaría de Estado de Energía y DAE van a tener un papel muy relevante, va a tener mucho peso dentro del plan. También comentar, y yo entiendo que hablamos principalmente de inversiones, pero también comentar que el plan es un plan de reformas e inversiones. Es decir, a la Comisión Europea no se le puede presentar un plan únicamente de inversiones porque esto es un cambio estructural, porque lo que se busca es demostrar que esas inversiones están íntimamente relacionadas con todo un paquete de reformas que en el sector energético contamos con la ventaja de tener un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, una estrategia a largo plazo, una estrategia de almacenamiento, una hoja de ruta del hidrógeno. Es decir, somos afortunados en comparación con otros ministerios porque ya traíamos un esfuerzo de planificación bastante importante y muy alineado con los objetivos del plan de recuperación. Entonces, por ir al grano con las comunidades energéticas, dentro de la política palanca 1, que es la de Agenda Urbana y Rural, y dentro en concreto del componente 2, que se centra mucho en rehabilitación energética, se hace un guiño a municipios pequeños de menos de 5.000 habitantes, donde se dice expresamente que las comunidades, que se impulsarán las comunidades energéticas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entrando ya en la política palanca puramente energética, que es la 3, y el componente 7 y 8, el 7 es el despliegue masivo de energías renovables, el 8 es el almacenamiento, redes y nuevos modelos de negocio ligados a la transición energética, también se vuelve a hacer hincapié en la importancia de las comunidades energéticas, entre otros, para el desarrollo de los objetivos del plan. Y en este contexto del plan de recuperación, el viernes pasado el Ministerio publicó una call que no es una convocatoria. Aquí tenemos que ser muy claros porque está habiendo cierto ruido en torno al plan. No es una convocatoria de ayudas lo que salió el viernes, sino una consulta que nos permita recabar información de cara a
tanto a las reformas que necesitamos desarrollar como a las inversiones que se pueden promover. Pero es muy importante resaltar que agradeceremos toda la información que se mande, pero no estamos en una etapa aún de hacer una convocatoria de ayudas. La consulta que hicimos el viernes es eso, una consulta. Si podemos pasar a la página siguiente. Este es el componente 8 que, como os comentaba, es el de redes, que tiene que ver con comunidades energéticas, porque también se van a promover startups, se van a promover nuevos modelos de negocio asociados con la transición energética relacionados con gestión de demanda, y ahí las comunidades ciudadanas de energía pueden jugar un papel muy importante, y probablemente haya una call también no tardando mucho de estos componentes 7 y 8. Si pasamos a la siguiente, por favor. He incluido un pantallazo únicamente de la call para ilustrar que estamos abiertos a proyectos de este tipo en cualquier tipo de área, desde producción eléctrica, producción de calor, redes de distribución, eficiencia energética. Las directivas no se cierran a nada. El sector energético, como sabéis, es muy amplio, y las comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables pueden abarcar cualquier parte de este sector. Y por último, ponerme a vuestra disposición, tanto yo, en la última diapositiva tenéis mi email, como Sara de la Serna. Estamos a vuestra disposición para hablar de temas relacionados con comunidades energéticas locales cuando queráis. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias también por el esfuerzo de síntesis, porque viendo todo lo que había en las diapositivas, no me extraña que hayas tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano. La cantidad de información que había ahí metida, por Dios. Bueno, pues como digo, muchas gracias. Me quedo de lo que has dicho con el mensaje de estamos aprendiendo, porque supongo que estáis aprendiendo vosotros a dar forma a las distintas modalidades de las comunidades energéticas, pero está aprendiendo todo el mundo, los ciudadanos, las empresas, el propio sector público, las administraciones están aprendiendo también a ver cómo se puede, digamos, utilizar y cómo pueden sacar provecho de todo ello. Estamos aprendiendo y aprenderemos y lo haremos bien, sin duda. Vamos ya con Joan Herrera, como decía antes Marina también, el director de Acción Ambiental y Energía del Ayuntamiento del Prat de Llobregat. Joan es abogado y ha sido profesor de la Universidad de Girona y ha sido también director general del IDAE. Joan, buenas tardes. Te pregunto ya directamente, ¿qué papel pueden jugar los municipios en el desarrollo de las comunidades energéticas locales? Bueno, Luis, en primer lugar, antes de entrar en materia, ¿no?, agradecer a ELEC, a Marina, a Paloma y Doya, ¿no?, la invitación y coincidir aquí con tantos amigos, ¿no? Es un placer. Bueno, yo creo que antes lo hablábamos en la previa, ¿no? Van a jugar un papel los municipios. Los municipios van a ser uno de los actores palanca. El único no. Van a haber diversos actores. Segundo elemento, yo creo que tenemos que diferenciar comunidades ciudadanas de energía de comunidades de energías renovables, porque así como las de energías renovables se van a ubicar seguramente en entornos más rurales y más asociados a generación, la comunidad ciudadana de energía yo me la imagino más en un escenario urbano, donde la gestión de la demanda va a ser muy relevante y donde va a haber autoconsumo, pero donde pueden haber muchas más cosas que autoconsumo. Me refiero a agregación, entrar en mercados de flexibilidad y muchas cosas más. La forma en que tienen que articularse yo creo que tiene que ser una forma abierta, de tal manera que pueda participar ciudadanía, empresas locales, pero también pueda incorporarse el know-how y el conocimiento de empresas energéticas para ofrecer colaboración y ayuda y servicios precisamente a la ciudadanía en estos marcos. Y por tanto nosotros lo que estamos pensando ya es un mecanismo que se va a constituir, pero que va a ser vivo, que va a estar abierto para garantizar precisamente que esto pueda ser realidad. Por tanto, desde el Prat, que sabéis que es un municipio del área metropolitana de Barcelona, relativamente denso, con puerto, aeropuerto, 78.000 habitantes. Bueno, lo que imaginamos es eso. Y por último, yo creo que tenemos que diferenciar también en función del ámbito en el que estemos. Una cosa es una ciudad con un tamaño para poder desarrollar una estrategia, pero pequeños municipios difícilmente van a poder desarrollar comunidades ciudadanas de energía o de renovables
con, si me permitís la expresión, potencia de fuego suficiente. Por tanto, debemos articular escenarios de ámbito comarcal o más allá del comarcal para que esto sea una realidad. Ahora, el papel del municipio va a ser clave. Y acabo ya con esta reflexión. Digamos que el municipalismo y energía no han ido de la mano. Primero porque el autoconsumo era caro, las renovables eran caras y la vertiente energética no formaba parte de la agenda municipal. En segundo lugar, porque el marco normativo tampoco lo permitía. Yo creo que hoy la energía es un factor de creación de riqueza, de empoderamiento de la ciudadanía, pero también de generación de dinamismo local. Dicho de otra manera, el municipalismo no debería estar ya de espaldas a la agenda energética. Y si hoy las directivas hablan del papel protagonista de la ciudadanía, y yo creo que no lo hacen porque sí, sino porque en un escenario de fuerte presencia de renovables no gestionables, o hay gestión de la demanda o no hay transición energética, está claro que el municipalismo debe jugar un rol y un papel importante. Por tanto, va a ser muy determinante cómo se transponga la directiva. Las directivas, pero concretamente la directiva del mercado interior de la electricidad y todo lo que afecta a comunidades ciudadanas de energía. Porque en función de cómo vaya, el municipio va a poder tener más protagonismo. Y esa transposición debe generar obligaciones, sin lugar a dudas, pero debe dar derechos y oportunidades más allá del marco normativo actual y facilitando algunas cosas de las que hablaremos después. Muchas gracias, Joan. Ciudadanos al poder, en última instancia, lo que estamos planteando. Ciudadanos protagonistas, es Sí. decir, digamos que el usuario en materia de energía ha sido pasivo, ¿no? En un mix energético, ¿no? donde el mix era gestionable, era posible, con un mix energético no gestionable, o el ciudadano es protagonista y también damos señales de precios para que así sea, o no hay transición energética posible. Gracias, Joan. Vamos contigo, Íñigo. Íñigo del Guayo es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería y vicepresidente de AEDEN, la Asociación Española de Derecho de la Energía. Es autor de más de 200 publicaciones científicas sobre Derecho de la Energía y director del Máster en Derecho de la Energía del Club Español de la Energía. Íñigo, voy ya también con tu pregunta. ¿Crees que la legislación española vigente cumple con las exigencias de las directivas europeas? Muchas gracias, Luis, por la pregunta y, en primer y principal lugar, muchísimas gracias a ELEC por la invitación a participar en este webinar y hacerlo además junto con tan ilustres expertos como son los representantes del IDAE o el señor Herrera o mis compañeros Alexandre Díez y Pedro González. Me preguntas sobre cuál es mi juicio acerca de la legislación española de comunidades energéticas en su relación con las directivas. Bien, a esto el mensaje importante para quienes nos acompañan en el webinar es que todo está por hacer. En realidad no hay legislación española sobre comunidades energéticas locales, más allá de lo que Miguel ha expuesto en su ponencia, por supuesto, y más allá de esas convocatorias, de esas estrategias, planificaciones, etc. Yo lo existente lo he resumido en las siguientes 9 normas. En primer lugar está la Directiva del Mercado Interior, la 944, sobre las comunidades ciudadanas. En segundo lugar está la Directiva de Renovables, sobre las comunidades de energías renovables. En el ámbito español está el importante desarrollo del Real Decreto Ley 23/2020 que introdujo a la Comunidad Energética de Energías Renovables como un agente del sector, pero simplemente la define qué es la comunidad con palabras breves y muy sobrias. En cuarto lugar, es importante traer aquí a colación la normativa sobre redes de distribución cerrada del Real Decreto Ley del año 2018, porque esos polígonos industriales y comerciales que pueden tener una red de distribución son de alguna manera el germen de comunidades energéticas que, si bien no necesariamente van a ser de las directivas que acabo de mencionar, pero son un fenómeno a tener en cuenta, sobre todo ligado al Estatuto del Consumidor Electrointensivo que aprobó el Gobierno a finales de diciembre por el Real Decreto 1106/2020. En quinto lugar, la normativa sobre autoconsumo colectivo, porque
digamos, a mi juicio, que ambas comunidades, la ciudadana de energía y la comunidad de energías renovables, son como el paso final de un autoconsumo colectivo cualificado. Y en séptimo lugar está todo aquello que Miguel nos ha expuesto sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la estrategia de descarbonización, el plan de recuperación, en que se mencionan las comunidades, pero dentro de planificación, no de normativa. En ese octavo lugar está la legislación local y de cooperativas existente y las nuevas subastas. La nueva subasta que se crea en junio de 2020, que se celebró ayer, en todos los lugares dice que se podrá reservar potencia para las comunidades energéticas locales. Pero la resolución y la subasta no reservó ninguna potencia porque no hay todavía comunidades locales. En resumen, y para que lo expuesto no haga perder el detalle, no haga perder el bosque, no hay legislación. El gobierno está todavía todo por hacer. Y para exponer mi juicio sobre cómo debería en el futuro transponerse adecuadamente la normativa europea, creo que hay tres ideas importantes. En primer lugar, la palabra comunidad. La palabra comunidad no es inocente, sino que se emplea con el claro sentido, como decía el señor Herrera, para dar un protagonismo a los ciudadanos en su condición de consumidores. Y por tanto, en España tenemos que tener cuidado para que el desarrollo no sea el empoderar al municipio, sino lo que hay que hacer es empoderar al ciudadano, al consumidor. En segundo lugar, creo que aunque es más fácil englobar a ambas comunidades energéticas bajo el adjetivo local, lo de local solo se puede aplicar realmente a las comunidades energéticas de energías renovables, porque las comunidades ciudadanas pueden juntar a consumidores de Madrid con consumidores de Barcelona y de Varsovia, y por tanto no tienen ese carácter local. Y en tercer lugar, creo que no nos puede despistar el hecho de que la directiva, en la versión española, diga que el objetivo principal de esas comunidades no sea el beneficio financiero o la ganancia financiera, dice concretamente. Eso no es igual al ánimo de lucro. Es decir, que la estructura que tiene que elegir el gobierno en el futuro no es aquella que excluya el ánimo de lucro, que es lo propio de las sociedades mercantiles, sino que tenemos que prestar atención al hecho de que dice financial benefits y por tanto el hecho de que junto a los beneficios medioambientales y de descarbonización que supone la comunidad de energías renovables no se debe excluir necesariamente el que se persiga el ánimo de lucro, porque no es el ánimo de lucro lo que está excluido por la normativa, sino el que lo principal sean los beneficios financieros o las ganancias financieras. Y pongo aquí final a mi intervención porque ya me he pasado de los 3 minutos y quiero ser disciplinado tal y como nos vienen insistiendo. Gracias, Íñigo. Lo ha sido disciplinado, así que no te preocupes lo más mínimo. Yo justo después de oírte, lo que veo también es que la regulación de las comunidades energéticas locales va a ser cualquier cosa menos fácil porque parece que la casuística es casi infinita. O sea, que habrá, supongo, entiendo que hilar fino. Luego podemos entrar más en este asunto. Vamos con nuestro siguiente ponente, que es Alessandre Díez, que es consejero y fundador de Ampere Energy. Es socio de Egi López Ibor Mayor Abogados desde 2004, cofundador de Lightsource Renewable Energy, hoy Lightsource BP, y profesor en el Máster EMIN en Derecho Energético del ICAI. Alessandre, ¿cuáles son las principales diferencias entre las comunidades energéticas locales y los modelos existentes para el autoconsumo? Bueno, buenas tardes a todos. Ahora, después de tan buenas exposiciones, habla cualquiera, hay que lanzarse y tener valor. Por supuesto, quiero agradecer a ELEC también la participación y dar la posibilidad a Ampere de dar una opinión sobre un tema tan importante y particularmente para nuestra empresa. Nosotros, creo que la pregunta que me haces es muy interesante
porque une un poco todo lo que se ha dicho hasta ahora. Yo veo que Miguel ha empezado explicando por qué ahora realmente teníamos capacidades y tecnologías que hacía que el escenario había cambiado, entre otras la digitalización. Luego, rápidamente, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha explicado Joan sobre el protagonismo del ciudadano y yo creo que más que protagonista lo que tiene que ser en todo el caso es el gran beneficiario de este modelo. Y, por supuesto, también lo ha reforzado desde el punto de vista jurídico el profesor de Weil con la idea de la palabra comunidad, que me parece muy importante. Y ahí, para mí, redonda una diferencia. Las comunidades, obviamente, pues no requieren de autoconsumo, y también en la línea de lo que ha dicho Joan, nosotros también pensamos que las comunidades locales que pueden ser más urbanas pueden tener autoconsumo, se pueden imaginar una instalación fotovoltaica en el techo de un edificio, pero tienen muchos otros servicios y muchas otras capacidades que no tendrán nada que ver con la generación. No precisa la generación. El modelo en el que estamos y la situación que vamos a tener dentro poco, con mucha generación renovable, tanto solar como eólica, a nivel global de grandes instalaciones, nos requiere controlar más, obviamente, la demanda. Y las comunidades permiten eso, y la tecnología existe. Ampere, por ejemplo, ha desarrollado una Virtual Power Plant. Joan habló de la agregación, fundamental, muy importante. El peer-to-peer trading, por ejemplo, la posibilidad entre los miembros de la comunidad de poder tener intercambios, vender eventualmente la energía, el que uno consume, otro no consume. Y, por supuesto, como lo precisaba Miguel al principio, la inteligencia, los algoritmos y la digitalización, en nuestra opinión, es lo que hace que eso será posible hoy, y son en este sentido comunidades quizás un poco diferentes de las que ya existen o han existido en otros sitios de Europa, porque vamos a poder intervenir directamente en unas comunidades realmente inteligentes. Y obviamente estas tecnologías van a hacer que este cambio sea más fácil para el ciudadano, porque muchos de estos algoritmos tomarán las decisiones automáticamente en función del beneficio del ciudadano, ¿no? Que cada uno tenga que ser pendiente cada minuto para saber si vende, no vende, consume, no consume, porque eso sería muy difícilmente gestionable. Luego, a nivel jurídico, pues por supuesto habrá muchas otras preguntas en cómo se gestionan, en cómo se gobiernan, que creo que también es un tema complicado, pero para mí la mayor diferencia a la pregunta que me hacías, Luis, es realmente esta, es decir, un autoconsumo compartido parte de la base de que hay un autoconsumo, justamente. Una comunidad no necesita este autoconsumo y quiere ir, en nuestro entendimiento, en mi entendimiento, mucho más allá que simplemente un autoconsumo. Muchas gracias, Alexandre, muchas gracias. Muy interesante también lo que dices, y también lo que has dicho, digo, novedad, la digitalización hará que las comunidades energéticas locales sean comunidades inteligentes. Importante también tenerlo en cuenta. Vamos con Pedro González, que es el director de regulación de AELEC. Pedro es economista y representa a la asociación en diversos organismos y asociaciones como el Consejo Consultivo de Electricidad de la CNMC, Eurelectric, la COE o el Comité de Agentes de Mercado del OMIE. Pedro, la pregunta para ti: ¿las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energías renovables comparten un nexo común que es el carácter local de las mismas, pero qué otros aspectos significativos las diferencian? Gracias, Luis. Bueno, después de las intervenciones que ha habido, yo creo que todo el debate que se centra sobre las comunidades
energéticas locales se va centrando se le va dando forma sobre los aspectos más importantes. Pero a mí me gustaría resaltar, en primer lugar, un poco lo que apuntaba Miguel Rodrigo al principio de cuál es el sentido que puedan tener estas comunidades energéticas locales en estos momentos. Y yo creo que el punto clave aquí es entender el cambio de paradigma en el que nos estamos dirigiendo al sector eléctrico, ¿no? Nos vamos a dirigir a un sector eléctrico que va a estar caracterizado por una presencia masiva de producción renovable, por una descentralización de esos centros de producción, que cada vez van a tener un tamaño más deslocalizado y más pequeño, por tanto, y por unas redes de distribución eléctrica que van a tener que actuar como facilitadoras de ese intercambio eficiente entre generadores y consumidores, entendiendo que generadores y consumidores pueden ser la misma figura en distintos momentos. Por tanto, el encaje de estas comunidades energéticas locales no es más que la respuesta a una necesidad de una transformación que se va a ir produciendo poco a poco en el sector y que creo que las directivas europeas han sabido captar esta esencia, ¿no? Pero cuando hablamos de comunidades energéticas, yo creo que se ha distinguido muy bien. Existen comunidades ciudadanas de energía, comunidades de energía renovable. Yo creo que hay que diferenciar entre las dos. Pero también hay elementos comunes que también creo que es importante destacar. El principal hecho que veo que las hace distintas es precisamente la coexistencia de las dos. Puede haber una comunidad de ciudadana de energía y una comunidad de energías renovables y no la existencia de una no va a limitar la existencia, desde luego, de la otra. Pero abundando un poco en cuáles son esos elementos comunes y rescatando un poco desde esa normativa o tratando de darle un cierto orden, yo creo que precisamente el carácter local es lo que las une, más allá de lo que comenta el profesor de Guayo, de que puede haber una unión de distintos ciudadanos en distintos emplazamientos. Parece que no tiene demasiado sentido que lo hagan fuera del ámbito local, porque precisamente la gestión, la gobernanza de esa sociedad o de esa comunidad, pues desde luego sería mucho más difícil. Y por tanto, yo creo que responden a esa necesidad de descentralización del sector y precisamente a ese carácter más local, que podrá ser más rural, más urbano, etcétera, dependiendo de la necesidad. La segunda, que creo que es importante señalar, el carácter voluntario de las mismas, es decir, respondiendo a esa filosofía de las directivas europeas en la cual se trata de facilitar y dar las mismas condiciones a todos los agentes del sector, participar o no participar es algo que no debe limitar los derechos y, por supuesto, tampoco las obligaciones del ciudadano que opte por estar en una comunidad energética y, por tanto, pertenecer a esta comunidad energética, desde luego, no va a suponer ningún tipo de vulneración de los derechos de los consumidores, como no puede ser de otra manera. Como tampoco lo podrá ser que lo puedan abandonar libremente en este espíritu de igualdad de condiciones, que creo que es muy importante. Otro punto que las une y que también se ha mencionado y que creo que es importante es el objeto, ¿no? Que es el de facilitar beneficios ambientales, sociales y económicos, pero sin esa vertiente de beneficios financieros. Y este es un punto importante porque yo creo que hace que haya otro elemento común entre los dos tipos de comunidades, que es que en los desarrollos normativos que están por venir se debería tratar de realizar una simplificación en los trámites que realizan este tipo de comunidades, dado que en su objeto no es competir con el resto de agentes y, por tanto, consideramos que no tiene ningún tipo de ventaja competitiva y, por tanto, la racionalidad es que precisamente respondan a una simplificación dada ese carácter que persigue otro tipo de actividad que no es la más común en el sector, ¿no? Y el último elemento que creo que las aúna, yo creo que tienen que ver con la manera en que las comunidades deben de contribuir de manera justa y proporcionada a cubrir los costes del sistema, ¿no? Yo creo que es absolutamente fundamental que se defina un marco en el cual los
miembros o los consumidores que pertenezcan a una comunidad energética contribuyan de igual manera a cubrir los costes de la red y también, por tanto, y por extensión, los cargos del sistema, que si están fuera de ellas. Desde luego no se puede generar ningún tipo de asimetría entre los consumidores, porque esto generaría discriminaciones y comportamientos que desde luego no son los que persiguen este tipo de comunidad, ¿no? Y en cuanto a las diferencias, yo creo que también es importante señalar, y muy rápidamente, las dos, y creo que también las dos principales diferencias que vemos y que también se han mencionado anteriormente, y es que, por un lado, la Comunidad Ciudadana de Energía tiene una visión más amplia y puede incorporar distintos agentes. Hablamos de actividad de generación, hablamos de redes, pero también hablamos de agregación, hablamos de almacenamiento, de eficiencia energética, incluso de recarga, de infraestructura de recarga o gestión de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Mientras que las comunidades de energías renovables están única y exclusivamente ligadas a la gestión o a la construcción de proyectos de energías renovables con ese carácter de proximidad. Por tanto, el objeto de la comunidad de energía renovable es también otro principio básico que hay dentro de la directiva, que es permitir que el consumidor, ya sea la comunidad o fuera de ella, pueda producir su propia electricidad, consumirla, almacenarla o venderla con ese carácter de energía renovable, pero con la adicionalidad de que se pueda compartir entre los miembros de la comunidad de energía renovable. Y, por tanto, este es un elemento bastante de diferenciación entre las dos, que creo que es importante destacar. Así como el hecho de que las comunidades ciudadanas, y como también apuntaba Joan en su intervención anterior, pueden perseguir otro tipo de actividades, y yo creo que la que ha mencionado es una de las más claras, la labor de la agregación en igualdad de condiciones del resto de agentes, que puede reportar con una gestión eficiente beneficios a los propios miembros de la comunidad, aunque lógicamente también con obligaciones en la responsabilidad de contribuir a los desvíos que regeneran al sistema, como digo, en igualdad de condiciones, y que entra dentro de las actividades que puede hacer una comunidad ciudadana y que no lo haría la comunidad energética renovable. Y yo creo que estos son los principales puntos y lo dejo aquí, Luis. Pues muchas gracias, Pedro. Vamos a empezar a dar, nos quedan apenas 10 minutos y vamos a dar paso a las preguntas de los oyentes. Por cierto, estáis todos invitados a participar mandando nuestras preguntas al chat y no vamos a perder, como digo, ni un momento. Ignacio Martínez del Barrio pregunta a Joan Herrera: ¿qué puede ofrecer una comunidad energética local en un entorno urbano frente al sistema de distribución de electricidad con sus economías de escala? Joan. Bueno, yo creo que puede ofrecer proximidad, un cierto dinamismo y la integración de determinadas empresas. Os pongo un ejemplo que estamos intentando hacer nosotros, ¿no? Vamos a crear un consorcio público-privado, estará el ayuntamiento, estará Aguas del Prat, que es la empresa pública de aguas, estará una empresa pública de rehabilitación, pero vamos a crear una asociación de ciudadanía y una asociación de empresas para que participen, tengan voz y voto. Dos, que vamos a intentar, bueno, que los excedentes que vamos a tener ya en autoconsumo municipal sean aprovechados por ciudadanía y empresas, y a la vez promocionar instalaciones de autoconsumo. ¿Cuáles son los principales retos? Yo creo que el principal reto es si podemos ir más allá de los 500 metros, obviamente pagando por el uso de la red de distribución, es decir, vamos a dar prerrogativas a estas comunidades para autoconsumo compartido. Yo creo que deberíamos. ¿Podemos utilizar la red de media tensión? Este es un melón que queremos abrir. Bueno, yo creo que deberíamos, y debemos permitir que estas comunidades que tienen que actuar en el suministro puedan actuar sin exigirles los mismos requisitos que una comercializadora que opera en todo el país. Creo que deberíamos darles la oportunidad de menos requisitos. Por último, puede actuar como comercializadora de último recurso, teniendo en cuenta que uno de los roles que juega son los beneficios sociales, y esto puede ayudar precisamente a familias vulnerables. Este es un melón que se debería abrir. Y por último, yo creo que todos conocemos múltiples experiencias a nivel europeo, Múnich, el caso de Flandes, el caso de NERCOP en Crevillent, ¿no? Es un buen ejemplo,
puede haber un retorno y una mayor implicación del tejido empresarial. Dicho de otra manera, el trabajo de calle, ¿no?, que te puede hacer una comunidad ciudadana de energía va a ser más intensivo que lo que te haga, que el trabajo de calle que te haga un gran actor. Y por tanto yo creo que ese rol es un papel que pueden jugar. En un escenario de 2027, 2030, empezaría a entrar muy fuertes en lo que se refiere a agregación y mecanismos de flexibilidad. Por último, Luis, yo creo que hay un elemento clave que es cómo se opera, si se puede operar en distribución, ¿no? Y sé que estoy inventando uno de los principios, ¿no?, de la ley del sector eléctrico, el monopolio natural, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que hay que hablar de con qué requisitos esta comunidad puede operar en distribución, a partir de qué tamaño, y si debe hacerlo de la mano de una distribuidora existente, que yo creo que sí, porque no tienen el conocimiento para hacerlo. Pero esto es un tema que se deberá discutir en la transposición de la directiva y que va a ser clave. Ahora, lo que está claro es que va a ofrecer mecanismos de gestión de la demanda de flexibilidad más próximos y que además puede añadir a este elemento de gestión de la demanda mecanismos de autoconsumo compartido, bueno, que generen, que articulen a la ciudad en torno a la energía. Gracias, Joan. Para Íñigo del Guayo, las definiciones actuales del marco europeo de las comunidades energéticas locales parecen restringir la actuación de la gran empresa privada en el impulso nacional de las comunidades locales. ¿Se prevé definir nuevas figuras para poder favorecer esta participación privada más abiertamente a nivel nacional? Íñigo. Gracias por la pregunta. En primer lugar, pienso que si interpretamos la directiva en el sentido que formula la persona que hace la pregunta, entonces no podría estar entre los planes del gobierno en el hacer una figura que favoreciese aquello que la directiva parece restringir. Bien, dicho esto, yo creo que la respuesta es doble. Por un lado, el gran reto que tiene el gobierno español es establecer incentivos para la aparición de comunidades energéticas locales, pero al mismo tiempo sin que esto implique una merma o un daño a los intereses del sistema eléctrico en su conjunto. Hay aquí un equilibrio muy importante. Y la segunda idea para responder a esa pregunta sería que las comunidades energéticas locales deben proporcionar un atractivo a los consumidores. ¿Por qué los consumidores van a hacer una comunidad? Pues más allá de su bonomía, de su deseo de contribuir a la descarbonización, de fomentar las renovables, también va a haber un interés legítimo de que su factura de la electricidad se reduzca. Es evidente que si no existe esto, será difícil que los consumidores se sumen a estas iniciativas. Deben ver claramente que hay una reducción de su factura eléctrica. Y por tanto, es importante que la figura que se cree permita que compitan en todos los mercados, en el mercado de producción, en el mercado de suministro, en el mercado de flexibilidad, en el mercado de agregación, en el mercado de almacenamiento. Esa es, a mi juicio, la comunidad energética, porque la comunidad energética no es un elemento extraño inserto en la directiva, sino que está en el conjunto de la llamada a la liberalización, una liberalización verde, una liberalización descarbonizada. Muchas gracias, Íñigo. Para Alexandre Díez, se ha hablado de la importancia de la energía térmica y en concreto de las redes de calor y frío. ¿Cómo pueden incorporarse las empresas que gestionan dichas redes en las comunidades energéticas locales? Bueno, Alexandre. Gracias. Lo bueno es que yo creo que el profesor del Guayo ha contestado parte de esta pregunta. Es decir, que yo también estoy pensando que no estamos excluyendo para nada el sector privado. Creo que lo hemos hablado también todos. Financiación público-privada, incluso se ha mencionado en el webinar, que creo que puede ser una fuente muy buena. Creo que, como acabamos de subrayar, es muy importante el objetivo final, y el objetivo final tiene que ser el beneficio del ciudadano, tiene que ser el beneficio del consumidor. Y si eso, dentro de esta idea, se enmarca una empresa de energía que tiene una red de calor y frío, no veo por qué no se podía adaptar, pero se tiene que adaptar
digamos, a las reglas desastre de la comunidad, tendría quizás que ofrecer más servicios, tendría que demostrar que no es simplemente, que no tiene un mero objetivo comercial y financiero, sino que conlleva beneficios para los usuarios. Tendría quizás que adaptar su régimen de gobierno corporativo para también incluir algunos de las limitaciones previstas en la directiva, pero las grandes líneas que son para mí beneficio del consumidor, reducción del CO2, que por ejemplo también no hemos tenido tiempo, hay tantas cosas que podríamos hablar, pero por ejemplo intentar estimular, incentivar la reducción de emisiones de CO2 de estas comunidades, podría ser una forma fiscal de también incentivar la financiación de las mismas. Yo creo que todo eso, que no es excluyente, creo que incluso una empresa que tiene una red de calor y frío en algún municipio puede tener una base muy interesante para intentar transformarlo en una comunidad de energía. Muchas gracias, Alessandre. Bueno, lo cierto es que por la cantidad de preguntas que están entrando en el chat, aquí podríamos estar un montón de tiempo, pero me temo que no tenemos tiempo para más. Sin duda que yo creo que el webinar ha suscitado el interés de un montón de gente, pero bueno, pues encantados de que haya sido así y hasta aquí la participación. Muchas gracias por vuestra colaboración a todos y nada, os dejo con Marina Serrano. Hasta pronto todos. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los intervinientes. Yo creo que ha habido un interesante debate y se han visto los diversos aspectos que plantean las comunidades locales de energía. Muchas gracias, aunque se ha ido ya, pero a Miguel Rodrigo, que nos ha situado en las actuaciones que está haciendo el IDAE y lo que está haciendo el Ministerio, en la última, que es la llamada de manifestaciones de interés. Ha explicado muy bien las diferencias entre los dos tipos de comunidad, los derechos, obligaciones. Yo creo que ese material que nos ha dejado nos va a ser muy útil. Y muchas gracias también al debate y muchas gracias a los participantes en esta mesa redonda. Muchas gracias a Joan Herrera, que ha señalado y ha dicho que los municipios son actores palanca de esta materia. Ha dicho que el municipalismo y la energía no han ido de la mano, pero que ahora no pueden darse la espalda. Y ha puesto un ejemplo claro o un ejemplo de cómo su ayuntamiento está trabajando en la configuración de esas comunidades. Y ha dicho algo también importante que te ha señalado también, Miguel, es el contexto en el que estamos, de esos objetivos y ese modelo de descarbonización. Y ha dicho textualmente Joan Herrera, sin ese protagonismo, sin ciudadanos protagonistas, no hay transición energética. Transición energética es de todos y esto es un modelo de la ciudadanía. Y es un modelo de participación de la ciudadanía y de participación de nuevos modelos de actuación, como se ha puesto de manifiesto por las preguntas que se han señalado. Para ello hace falta un marco jurídico. Íñigo del Guayo ha pasado revista a las diversas normas que de refilón de esos rayos se podían referir a las comunidades, pero ha dicho que está todo por hacer y que hay que hacer ese desarrollo y esa transposición. Y se ha fijado en tres ideas importantes que son importantes para ese desarrollo. La palabra comunidad. Había alguna pregunta que no se ha formulado, pero he visto yo en el chat, de preguntas que preguntaban a Íñigo, ¿qué figuras jurídicas son esas comunidades? Cuando los juristas nos ponemos a ver las figuras jurídicas siempre surgen problemas para definirlas. Y hay que definirlas de una manera que permita ir aprendiendo, como decía también Miguel Rodrigo. La segunda es local o no local, ámbito, y un elemento de debate, ganancia financiera. Y ahí se plantea, y ha habido preguntas también, la participación público-privada, la intervención de las empresas. Joan Herrera decía, habría que colaborar con los agentes y los actores. Lo señalaba también Alessandre, que hablaba de cómo la tecnología va a ayudar a que el consumidor tome esas decisiones y tenga ese protagonismo. Y, por tanto, los desarrollos tecnológicos son enormemente importantes. Y Pedro ha señalado también las similitudes y las diferencias entre las dos figuras de comunidades y también la importancia, y había preguntas sobre ello, cuándo las distribuidoras van a ponerse a colaborar. Las distribuidoras son agentes que van a colaborar. Hay que ver cómo se relacionan todos estos sujetos, porque está íntimamente unido con gestión de demanda, con mercados de flexibilidad. Bueno, yo creo que hay mucho por hacer. Habrá más debate sobre este tema porque queda todo el desarrollo reglamentario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los participantes. Ha habido 330 asistentes realmente conectados. Esto demuestra
el interés que tienen estas figuras. Y no lo hago a todos, no agradezco al equipo de ALEC que permite el éxito de este webinar y de todos los webinars desde el primero. El equipo de Idoia Cibetti y de Marina Escámez, que están ahí detrás y que permiten que hagamos este webinar. Muchas gracias a todos. Os avanzo el siguiente dentro de 15 días, el miércoles, dedicado a algo que ocurrió ayer, las subastas de renovables. Las subastas de renovables que conoceremos dentro de 15 días mejor cuáles son los resultados y podremos analizar cómo se han desarrollado, qué debería preverse para otras subastas. Yo creo que es un tema también de enorme interés y esperamos desde ALEC concitar el interés, que acudáis y que esta sea una casa de debate entre todos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.